Al cristalazo, obvio, enfocado hoy al rumbo que nos marca la información, esta que comienza a armarse lentamente como un gran rompecabezas, en donde, le insisto, no estamos hablando de verdades o de mentiras, estamos hablando de hechos como tal, y los informamos. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué pensar, qué ver en todo esto, qué juzgar como analista, por supuesto, no como juez? Pues mira, Pepe, primero que nada, permíteme saludar al público, a los radioescuchas, a los televidentes, y buenas tardes. Y mira, Pepe, es muy complicado abordar estos temas en donde el gran personaje, por un lado, es el abandono, y el otro personaje que lo complementa es la piedad o la aparente piedad. Yo he conocido algunos casos que son del dominio de todo el público, algunos muy afortunados, de personas realmente personas piadosas que se encargan de ayudar a los abandonados, a los niños huérfanos, a los expósitos, y otros casos en los que eso se convierte en un negocio inicuo, en un negocio cruel. Todos recordamos este escándalo muy reciente en la Ciudad de México con esa organización llamada Las Casitas del Sur, que fue parte de toda una trama internacional de tráfico de menores. También recordamos otros casos, como aquel de Cuernavaca, en donde las cosas siempre funcionaron con normalidad, que se llamaban Nuestros Pequeños Hermanos. Existió el caso del padre Chinchachoma, que era Alejandro García Durán de Lara. Alejandro García Durán. En fin, ha habido muchos casos, algunos muy estimables y otros muy reprobables. ¿Frente a qué caso nos estamos enfrentando en este momento? Un caso muy raro, Pepe, porque es muy difícil creer que 15 personas que ya se aproximaban a la tercera edad, o sobrepasaban la tercera edad y se acercaban ya a la ancianidad, que fueron encontrados en este grupo, hayan sido todavía beneficiarios del rescate de la orfandad. Si fueron huérfanos, lo fueron hace muchísimos años. Había más de 138 personas mayores, había 50 mujeres, adultas. Entonces, ¿en qué momento una casa de huérfanos, sostenida por una piadosa mujer a la cual todo el mundo buscaba y procuraba, en las campañas electorales que pasaban por Zamora, Michoacán, la señora Rosa, la mamá Rosa, era una visita obligada? No nos olvidemos, por ejemplo, yo he visto fotografías de la mamá Rosa con Marta Sagún, que es de allá y que la conocía bien, en la inauguración del Centro Fox, en otras cosas, recibiendo donativos. No nos olvidemos que uno de estos ejemplos piadosos fue el primer acto de gobierno que tuvo Vicente Fox en su administración, cuando se fue a cenar tamales con los chavos antes de la toma de posesión en el Congreso. Entonces, hay una especie de corriente que jala a ciertos grupos políticos hacia la simpatía de estas organizaciones, que después se extienden, como la Casa sobre la Roca y todo esto, que ahora anda muy metida en el asunto de la trata de personas y todo lo demás. Yo creo que la autoridad solamente puede actuar con base en los hechos. Y los hechos es que las condiciones que la autoridad encontró en esa casa, o en ese campamento, o en ese albergue, o en ese centro de reunión de tantas personas, eran, según dice la información publicada, absolutamente deplorables. Se habla de abusos sexuales, se habla de abusos económicos, y yo creo que esta es una prueba muy interesante para que la Procuraduría General de la República pruebe lo que tantas veces ha dicho el procurador Murillo Caram,
Nosotros no fabricamos delincuentes, nosotros no inventamos culpables, nosotros investigamos sobre los hechos incontrovertibles. Y las evidencias, obviamente. Y vamos a ver si estos hechos y si estas evidencias le permiten a la Procuraduría armar un caso total. Es muy difícil abordar esto críticamente, Pepe, te lo decía yo, porque, por ejemplo, ¿qué habría ocurrido hace 20 años si alguien hubiera hablado mal de las locas de la Plaza de Mayo? Le habrían dicho que era un socio del golpismo militarista y de los gorilatos argentinos, ¿no? Que era alguien que no entendía la lucha de tantas mujeres por buscar a sus hijos, a sus desaparecidos en la guerra sucia. Pero finalmente, ¿qué pasó con la señora Bonafini y sus protegidos? Se robaron el dinero que el gobierno argentino destinó para la construcción de viviendas para las personas cuyas familias habían sido afectadas por la guerra sucia. Se lo clavaron. Parecían funcionarios de la CFE, se compraban coches Ferrari y barcos en el Río de la Plata. Y entonces es muy complicado creer que todos vayan a medrar. Pero también por los ejemplos es muy complicado creer que todos hayan permanecido incorruptibles. Yo no conocía a Mamá Rosa, supe muchas cosas de ella, se hablaba muy bien de su casa, de su compromiso con los niños abandonados, pero cuando la Procuraduría irrumpe y encuentra lo que encontró, esa cosa que parecía ahí una especie de enorme jaula, bueno, entonces uno tiene el derecho de dudar, no tiene el derecho de juzgar hasta que se conozcan todos los hechos completos. Pero no siempre el lobo tiene cara de lobo. A veces el lobo se viste con la piel de la oveja. Y en este caso tendremos que saber si Mamá Rosa era una oveja o era una loba. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias, buenas noches. Claro, estamos atentos al desglose de todos estos hechos, como dice Rafael, y evidencias, evidentemente, y daremos cabida a todas las opiniones que surjan en torno a este caso, hasta en tanto la autoridad cumple con su obligación, tanto en la investigación como a la hora del enjuiciamiento de los hechos, porque hay configuración de delitos, en principio, según la Procuraduría General de la República, de carácter muy, muy grave.